Muy buenos días, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo, amigos creyentes. Es una bendición estar nuevamente en los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Hermanos, el tema de este día es la venida de Cristo. Parece que estamos anunciando mucho la venida de Cristo, porque Cristo viene y la venida de Cristo da a la vuelta de la esquina, hermanos. Si en esta mañana abriésemos nuestra Biblia en Segunda de Pedro, he dicho Segunda de Pedro capítulo 3, versículo de 1 al 16. Dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación a vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas ahora, hermanos, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación,
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles, muy difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Amados hermanos, el tema de este día es la venida del Señor. Parece que ya comenzamos a anunciar la venida del Señor, porque la venida del Señor está cerca, hermanos. Está a vuelta de la esquina. Amados hermanos, una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana es la que tiene que ver con la segunda venida literal y gloriosa de Jesucristo aquí a la tierra. Respecto a esta doctrina, todas las confesiones cristianas históricas están en armonía. Sin embargo, tenemos que admitir que hay algunas diferencias en cuanto a algunos detalles que no tienen mayor trascendencia, pero en cuanto a que el Señor vendrá, wow, todos estamos de acuerdo. Amén. El tema de la venida del Señor es una de las doctrinas más antiguas de la enseñanza de la palabra de Dios. Usted solo tiene que leer la pequeña epístola de Judas, que es el penúltimo libro del Nuevo Testamento, para darse cuenta que allí se menciona a un profeta de Dios hablando de la venida del Señor. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Puede ver Judas 14:15. Todo el libro de Apocalipsis trata sobre la venida gloriosa del Señor Jesucristo, para la bendición de los creyentes y para juicio contra todos los incrédulos, para todos aquellos que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. El apóstol Pedro, hermanos. El apóstol Pedro está escribiendo a hermanos que están pasando muchas pruebas, muchas dificultades, pruebas duras que les habían sobrevenido por causa de la fe en Jesús. Sus tribulaciones se acentuaban por el hecho de que estaban en la dispersión. Había sido expulsado de su suelo patrio. En el siguiente pasaje veremos algunas notas de enseñanzas básicas concernientes al tema de la segunda venida del Señor. Esta segunda venida del Señor anunciada por Cristo y por los apóstoles. Eso lo vemos en 2 de Pedro, versículo 2. Amados hermanos, constantemente los primeros cristianos oyeron de la venida del Señor. La doctrina fue tan tomada a cuenta que la iglesia primitiva pensaba que dicho acontecimiento se realizaría en aquellos días. Pero, hermanos, por ejemplo, cuando leemos la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, encontramos que aún el apóstol Pablo daba por seguro que el Señor vendría en el primer siglo de la era cristiana. Wow. Dice, hay señales de la venida de Cristo. Dice, precedida por la actividad de los incrédulos. El incrédulo está de moda en estos días, hermanos. En primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos. Se burlarán de ustedes y les preguntarán qué pasó con la promesa de que Jesucristo regresaría. Versículos 3 y 4 de la 2 de Pedro. Habrán burladores también, hermanos, en versículos 3 y 4.
En dicho capítulo, el apóstol Pedro dice que los elementos siendo quemados se fundirán, dice. Póngase a pensar muy bien esto, hermanos. Dice, en dicho capítulo, Pedro habla que los elementos siendo quemados se fundirán. En aquellos días se enseñaba que la creación se fundamentaba en 4 elementos principales: la tierra, el aire, el fuego y el agua. Hasta en el siglo XIX, los burladores hacían mofa de la Biblia, afirmando que era imposible prenderle fuego al agua. Pero en el siglo XX, ¿qué pasó en el siglo XX? ¿Se recuerda usted lo que pasó en el siglo XX? Cuando el átomo fue conquistado, es decir, cuando el hombre hizo posible el crear una fuerza capaz de dividir el átomo y con ello crear un calor infernal, como se demostró en Hiroshima y Nagasaki. Ahora sí nos recordamos. Durante la Segunda Guerra Mundial, ahora nadie se burla de la afirmación que hizo Pedro, porque con la bomba atómica estallada en Hiroshima y Nagasaki, ahora vemos que Pedro tenía razón, hermanos. Amados hermanos, versículo 16 habla de los engañadores. Vendrán muchos engañadores, hermanos. Aún los buenos cristianos, muchos buenos cristianos van a ser engañados, hermanos. Por eso es que tenemos que estar alerta. Alerta a la palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo. Hermanos, cuando nos acercamos al acontecimiento predicho por la Biblia durante 2000 años, la actividad de los engañadores se está incrementando, está creciendo, hermano. Y hoy más que nunca los creyentes debemos estudiar con más anhelo la palabra de Dios y pedir la dirección del Espíritu Santo para no caer en las redes de doctrinas falsas de tantos apóstatas que abundan en nuestros días de hoy, hermanos. También, versículo 5. Versículo 5 habla de esto muy importante, hermano. Habla de los que ignoran voluntariamente. Son aquellos que saben la verdad, pero quieren tomar otro camino para satisfacer la carne, hermanos. Posiblemente Pedro está pensando en los que tienen la formación o la información bíblica a la mano. Los que saben lo que es la Biblia, lo que sabe lo que contiene la Biblia, pero prefieren acudir a los engañadores o en aquellos que conocen la verdad, pero son indiferentes a las demandas divinas expresadas en la palabra de Dios. Quieren agarrar su propio rumbo, hermanos. Ahora bien, tenemos que tener muy en mente que la venida del Señor es en secreto. Nadie sabe la hora. Nadie sabe el día. Nadie sabe el mes. Nadie sabe el año. La venida del Señor afectada y efectuada en secreto. Versículo 10 de la segunda de Pedro, capítulo 3. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice versículo 10. El Señor no dio fechas precisas en cuanto al tiempo de su venida, pero nos dio señales para que entendiéramos que su regreso es pronto. Y lo estamos viendo ahora, amados hermanos. Vemos a los incrédulos, vemos a los burladores, vemos a los engañadores, amados hermanos. Pero amados hermanos, pero nos dio señales para que entendiéramos que su regreso es pronto. Cristo viene y Cristo viene por su iglesia. Ahora, hermanos, ningún estudiante serio de la Biblia va a cometer la torpeza, la tontería más grande de estar dando fechas de la venida del Señor, ya que las Escrituras es bien clara al señalar que nadie sabe la hora, nadie sabe el día, nadie sabe la fecha, nadie sabe el año, hermanos. Que nadie sabe con precisión cuándo estas cosas han de pasar.
Tal vez una de las razones poderosas de por qué el Señor no dio fecha, ¿sabe para qué? Es para que los creyentes estemos siempre preparados como si el Señor viniera hoy. Wow, hay razón ahora, ¿no? Ahora ya sabemos la razón. Además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia para con todos nosotros, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a la obediencia, hermanos. Que todos vengan a la obediencia, de acuerdo a 2 de Pedro, capítulo 3, amados hermanos, versículos 8 y 9. Ahora bien, habla la palabra que va a tener conmoción celestial, dice el versículo 10. Eso lo miramos en el libro de Lucas, capítulo 21 también. Lucas habla claramente del regreso del Señor a la tierra. No de su regreso para arrebatar a la iglesia. Las señales del sol, la luna, las estrellas y la conmoción de los cielos no son señales que acompañarán el arrebatamiento de la iglesia, sino que tendrán lugar mucho después que la iglesia haya partido. Lo mismo está hablando 2 de Pedro 3, de 10 al 13. Pero esta enseñanza también se nos explica a nosotros en nuestra forma de vivir. Por ruego que haya firmeza y perseverancia en tiempos de sufrimiento en vista de vuestra esperanza en nuestro Redentor. Ahora, hermanos, profetizada para santidad y salvación. Hay mucha profetización de santidad y salvación en 2 de Pedro. Versículo 11 y 14 habla de santidad. En versículo 15 habla de salvación. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Versículo 10. Esto hace referencia a la culminación del día del Señor, el final del milenio, cuando la destrucción de los cielos y la tierra da por terminado el día del Señor. Podemos llegar a una conclusión en este día, hermanos. Una conclusión muy importante. Dios no desea que nadie se pierda. Pero resulta claro que muchos no se salvarán. Estimado creyente, los últimos acontecimientos mundiales que están impactando la vida de cada habitante de este planeta. El terrorismo mundial. El terrorismo mundial. Los descalabros económicos. Roban la tranquilidad y destruyen la confianza que podemos tener en las instituciones humanas. En este momento de zozobra mundial es más urgente que levantemos la vista hacia Dios, que Él es el único que está en control. Es el único que tiene la última palabra, hermanos. En este momento de zozobra mundial es más urgente que levantemos la vista hacia Dios, que nos habla a través de su palabra. Dios revela sus planes futuros para que en el presente le sirvamos como Él lo pide en su palabra. Amados hermanos, la venida del Señor está por venir, hermanos. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias.
Que Dios me los bendiga. God bless you and God bless America.